Hola amigos, mi nombre es Mai, soy estudiante de psicología, pero principalmente soy sobreviviente de trauma complejo por abuso en la infancia y en el video de hoy vamos a hablar de algunas definiciones y explicaciones de algunas palabras que pueden ser un poco básicas y bastante importantes de entender si se busca entender también el trauma y varios de los trastornos que vamos a hablar en este canal. Así que dividiremos el video de definiciones en 4 capítulos. Voy a subir el video completo y aparte voy a subir los 4 capítulos por separado para que sea más digerible. Entonces espero que les guste y pues nada, aquí vamos. Algo que puede ayudar mucho para entender la diferencia entre la personalidad y la identidad es primero verlo como si fueran estas dos preguntas. La identidad es quién soy yo y la personalidad es cómo soy yo. Entonces, la personalidad se entiende como un patrón muy complejo de características psicológicas profundamente enraizadas, en su mayoría inconscientes, aunque sí existen partes conscientes y algo difíciles de cambiar. Estas son conductas. La personalidad se expresa en conductas que se mantienen a lo largo del tiempo y estas conductas a ti te diferencian de los demás. De forma automática también se expresa en casi todas las áreas del funcionamiento, de tu funcionamiento, del funcionamiento del humano. Entonces, originariamente el término personalidad proviene de la palabra persona, que en esa época persona era la máscara que se ponían los actores para representar un personaje. Entonces era como la expresión de ese personaje. Entonces la personalidad la vemos más como patrones de conducta, como cómo nosotros nos expresamos. Y de hecho, en la psicoterapia sinérgica, que es la selección de diferentes técnicas, de diferentes corrientes para tratar un problema en concreto, entonces la psicoterapia sinérgica para tratar el problema de qué es la personalidad y poder como definirlo un poquito mejor, describe 4 ámbitos que van a formar la estructura de nuestra personalidad. Uno es la imagen que tú tienes de ti mismo. Si tu imagen es positiva, va a ser tu comportamiento muy diferente a que si tu autoimagen es negativa. Si no te caes bien, vas a comportarte de una cierta manera muy diferente a que si te quieres mucho. Ese es uno. El otro es la manera en la que tú te relacionas con tu entorno, con todo. Sí, con las personas, pero también con las situaciones, con los eventos que ocurren, cómo lidias con los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. El otro ámbito es la manera en la que tú expresas cómo quieres que los demás te vean. Por ejemplo, tu cabello, en tu ropa, en tus uñas, si te maquillas o no. Igual, por ejemplo, en el volumen de tu voz o en la tonalidad de tu voz, a veces cuando queremos sentirnos más seguros de nosotros mismos, como que ponemos la voz más así, más segura. Y a veces cuando queremos como demostrar que estamos siendo intimidados o estamos asustados, como que bajamos la voz o la hacemos más suave. Entonces, esas son como cositas, son parte de los ámbitos que integran la personalidad. Y el cuarto ámbito es el temperamento o estado de ánimo, que prácticamente es tú cómo eres emocionalmente. Por ejemplo, si eres alguien muy gruñón, que se enoja bastante fácil, esa es una parte del temperamento. Si eres alguien como yo que es bastante desesperado o impaciente, eso también puede ser parte del temperamento. Y de hecho se sabe que en el proceso de formación de la identidad intervienen dos partes. La parte biológica, que justamente es el temperamento, es prácticamente lo que ya traes en tus genes, en tu sangre, en tu digamos, codificación del cerebro, digamos que ya viene ahí escrito. Y
La otra parte que interviene son las influencias ambientales, cosas que te pasaron, memorias importantes, aprendizajes, personas que conociste, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el carácter. Y el carácter más el temperamento forman la personalidad. Y la personalidad tiene 4 ámbitos, que fue lo que mencionamos hace un momento. Ahora, del otro lado, ya vimos que la personalidad okay, es nuestro comportamiento, cómo expresamos quiénes somos al mundo, más bien cómo somos, eso es la personalidad. Pero ahora la identidad es quién somos. La identidad está muy, muy ligado a la conciencia del yo, al saber yo soy yo existo, yo soy esta persona y por supuesto a las características que nosotros definimos como pertenecientes a ese yo, que yo digo, no es que yo soy muy apasionada, no es que a mí me gusta esto, es que, no sé, siempre cuando ocurre algo así, mi reacción es esta, pero es porque a mí me gusta tal cosa o tal comportamiento, no sé, cosas así, que tú sabes que eres así y es algo que se ha mantenido más o menos constante a lo largo del tiempo. También la identidad es algo que te marca como diferente del resto. La identidad nos ayuda, de hecho, a 2 cosas. Como manera de señalar nuestra singularidad, así como yo soy yo y soy único, y aparte, como manera de diferenciarnos de los demás. Aparte de que yo no soy tú, también qué tan únicos somos y qué tenemos en común de manera consciente o inconsciente con otras personas. También el hecho de que seamos exclusivos o singulares en el cuerpo, porque existe la pluralidad de conciencias o de identidades justamente dentro de un cuerpo. Y también algo muy importante en la definición de la identidad es la continuidad de esa identidad o esa conciencia a lo largo del tiempo. Y de hecho, los autores, que por aquí lo pondré, nos dicen, todos sabemos la persona, o sea, todos sabemos que somos la persona que fuimos en el pasado. O sea, yo sé que la persona que fui hace 6 años, o sea, yo sé que sí soy yo, pero también puedo reconocer que he cambiado y que soy diferente. Sí era yo, pero es otra Mai, pero yo sé que soy la misma. Y entonces eso es mi identidad. Ahora, incluso la definición de identidad no es algo único. La definición y la percepción que nosotros como humanos tenemos de la identidad va a variar dependiendo del momento histórico y de la cultura y de otros muchos factores. Entonces, el hecho de que para mí mi identidad se componga de estas características puede ser que para otra persona sean algunas de estas, pero también le agrega ciertas otras características que yo no tomo en cuenta. Entonces, por eso es que la identidad se ve más con el quién digo yo que soy yo y la conciencia de yo soy yo, ese era yo, pero ahora soy otro yo. Ujú. Y la personalidad es más como expreso lo que soy aquí dentro, cómo me comporto a partir de lo que yo creo de mí mismo, de los demás, de qué creo del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Capítulo 2. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de algunas definiciones básicas, muy básicas, para entender el trauma y por supuesto vamos a empezar hablando de qué es un evento traumático y qué es trauma, que no es lo mismo. Un evento traumático es lo que ocurrió, o sea, el evento, literal, el evento que pasó. El accidente de auto, el hecho de que esta persona me dijo tal cosa o me hizo tal cosa, es lo que ocurrió. Y el trauma, ¿m? El trauma es la consecuencia de esto que ocurrió. Por eso es que a veces a varias personas les ocurre no el mismo evento, pero eventos muy similares o sí el mismo evento y la consecuencia
la patología que desarrollan en el futuro es muy diferente. La sintomatología que tienen en el futuro es muy diferente, porque las consecuencias tienen mucho que ver con la persona individual, tanto con las características biológicas de la persona como las características de la personalidad e identidad de la persona. Entonces, es por eso que, a pesar de que un evento traumático ocurra, no significa sí o sí que va a ocurrir un trauma. O si ocurre el trauma, no significa sí o sí que se va a expresar ese trauma de una manera específica. Ahora, según los autores, tenemos que, para poder considerar, yo no diría para poder considerar, diría algo que nos ayuda a identificar si un evento puede o no ser traumático, desde un punto de vista psicológico, son estos puntos que van a continuación. La persona tiene que experimentarlo o sentirlo o interpretarlo, interpretar la situación como una amenaza o un ataque. Es algo que ocurre de pronto o inesperadamente o fuera de toda norma, incluso cuando es algo continuado. Fuera de toda norma se refiere que es como decir, según la mentalidad de esta persona, eso es algo que no debería ocurrir o que es demasiado extremo. La interpretación tiene mucho que ver en esto. También tiene mucho que ver el hecho de que el evento exceda tu capacidad de manejar esa amenaza o ese ataque, que el individuo sienta que ya no es capaz de manejarlo o que sienta que no es capaz de escapar de ello o de evitar que ocurra a él mismo o a otra persona, porque ese ataque no tiene que ser específicamente a la persona, puede ser el hecho de presenciar un ataque a otra persona, puede ser un evento traumático y de hecho el hecho de que la persona no sea capaz de evitar ese ataque puede ayudar a que se empeore o puede ser un factor muy importante para que empeore la situación o las consecuencias que se darán después como resultado del evento traumático. En sí, los síntomas o consecuencias que se pueden dar a partir de la creación del trauma se pueden clasificar en estos tipos. No es que sean los únicos síntomas que haya, sino que más bien son clasificaciones en las que hay muchas maneras de expresar esas clasificaciones, o sea, muchos tipos de síntomas. El primer tipo es el revivir el trauma, ya sea por medio de pensamientos intrusivos, que te dé vueltas una y otra vez en la cabeza lo que ocurrió o partes de lo que ocurrió. Pueden ser flashback, que ya son cosas un poco menos fáciles de evitar, que te llegan de repente. Luego hablaremos de exactamente qué son los flashbacks y los tipos y todo eso. También pueden ser pesadillas en la noche o simplemente el sentir emociones muy fuertes que tienen que ver con lo que ocurrió en ese momento. Luego el otro criterio es un malestar que te afecta en tu vida. Luego dice vida laboral o personal, pero la verdad es que yo creo que solo con el hecho de que sea un malestar que tú consideres que te afecte es más que suficiente. Si tú dices, no, esto ya me está ganando, con eso es más que suficiente, no necesitas que estés reprobando en la escuela o que no tengas trabajo para que ya lo consideres algo que necesite tu atención. Otro criterio es la evitación, el evitar situaciones que te recuerdan al trauma o situaciones similares o situaciones en las que te vuelvas a poner en riesgo o algún tipo de evitación a personas que se parezcan a las que estuvieron ahí, etcétera, etcétera. El siguiente son, por supuesto, problemas emocionales, que esa es la clasificación, problemas emocionales, o sea que pueden ser un buen, hay un montón de problemas emocionales que puedes tener. Por supuesto, los más comunes son ansiedad y depresión, pero la verdad es que hay millones más. Y por supuesto, la alteración del estado de alerta. Esto es así súper importante, porque cuando ocurre el trauma
la amígdala está como en espera todo el tiempo de que vuelva a ocurrir. Entonces cualquier cosa que a ella le haya a la amígdala le haga pensar que puede ser peligroso, se pone así súper, súper paranoica. Entonces el estado de alerta se ve bastante, bastante afectado. Se puede sentir como que la persona se está volviendo paranoica. Y sí, pero no tal cual como nosotros tenemos la idea de paranoia, que es una paranoia muy irracional, sino que es una paranoia bastante, que tiene bastante sentido por lo que ocurrió. Por eso es tan importante el conocer esta sintomatología para saber que si tienes este conjunto de síntomas, probablemente la causa pueda ser un evento o varios traumáticos. Otra definición importante es lo que es un trigger o un detonante. En español usamos la palabra detonante, pero muchas veces usamos la palabra en inglés que es trigger. Y pues prácticamente es una situación o una experiencia que está ocurriendo en el presente, ahorita, pero que activa algún tipo de recuerdo que te transporta de regreso a la experiencia que provocó el trauma. Te transporta en el sentido de que te hace recordarlo o te hace sentirte un poco ahí, ya sea emocionalmente, físicamente, mentalmente, incluso que sientas que tu mente está trabajando como estaba trabajando en ese momento. Y de hecho, un trigger puede ser tan potente, dice aquí, puede ser tan potente que pueda trasladarte a un flashback emocional. ¿Qué es un flashback emocional? Recuerdan que hablamos de la amígdala. La amígdala es la dueña y señora de las situaciones peligrosas y estresantes. O sea, ella es la que grita ¡peligro! Cuando algo pasa. Entonces, en un flashback emocional lo que ocurre es que el cerebro emocional o la amígdala, también se le puede llamar así, cerebro emocional, prácticamente secuestra al cerebro racional y como que lo deja, no exactamente apagado, pero como que disuadido o en off a la parte racional, a la parte lógica. Porque la amígdala considera que en ese momento ella debe tomar el mando. Entonces, las emociones son las que están pasando por ese flashback. Las emociones son las que regresan a ese momento, no tanto la memoria. Entonces, para entender un poco mejor esto, ¿qué es un flashback? Un flashback es la sensación de regresar a algún evento que haya sido traumático para nosotros. Existen varios tipos. Uno de los más comunes es el emocional, en el que las emociones son las que se transportan de vuelta, pero el cuerpo e incluso la memoria no. Entonces muchas veces a mí me ocurre mucho que me siento que hay algo malo que está pasando, pero no sé qué. Entonces ahora yo ya sé que eso es un flashback emocional. Me estoy sintiendo como cuando me sentía en esa época. Solo que no lo identifico, porque a veces no me acuerdo ni siquiera de esa memoria de donde están sacando mi cerebro la emoción, ni siquiera a veces ni siquiera tengo clara esa memoria, entonces por eso a veces no es tan fácil de identificar. El flashback puede hacer sentir a la persona que está por completo, hacer creerle a la persona que está siendo atacado y se siente indefenso e impotente como se sentía en esa situación. De hecho, otros tipos de flashback existen en los que la memoria sensitiva entra en juego. Esto significa que se reexperimenta el trauma o el evento traumático por medio de la memoria de la vista, del oído, del olfato, del tacto, hasta del sistema del equilibrio y la percepción del dolor. Todo eso puede ser revivido otra vez. Entonces muchas veces al juntarse varios tipos de memorias sensitivas que entran en juego en el flashback, se puede creer, de verdad creer fuertemente que se está viviendo ese momento otra vez. El cerebro
De hecho, el cerebro lo experimenta así, sí lo experimenta como si lo estuviera viviendo otra vez. Entonces es por eso que cuando una persona está en el flashback, puede en ese momento sí creérselo. Y ya después se da cuenta, ok, no, fue un flashback. Pero en ese momento sí se puede que te lo creas mucho. También bueno, especialmente yo voy a usar mucho la palabra perpetrador, perpetradores, y tengo un video, de hecho, que se llama Padres Perpetradores, en el que explico un poco a qué me refiero con esa palabra, pero ahora voy a explicar aún más. Según la RAE, un perpetrador es aquel que perpetra, es decir, aquel que comete o consuma un delito o una culpa grave. Entonces, en la comunidad de supervivientes de trauma, llamamos perpetrador a las personas cuyas acciones en nuestra contra fueron factores importantes en el desarrollo de nuestro trauma, o bien llamamos perpetrador a la persona que cometió un acto de abuso o maltrato en nuestra contra. Excelente, ya llegamos al capítulo 3, que son los síntomas disociativos. Por supuesto, vamos a explicar primero qué es la disociación. Según la Sociedad Internacional para el Estudio de Trauma y Disociación, en inglés las siglas son ISSTD, la disociación hace referencia a una desconexión o falta de conexión, o sea, aquí no hay nada que los conecte, entre elementos que usualmente están habitados entre sí, elementos de la mente. La disociación o desconexión o falta de conexión puede afectar a tu conciencia, a la continuidad de tu conciencia, a tu memoria, a tu identidad o a tu percepción, a tu manera de percibir las cosas o al procesamiento que se le da de los estímulos que percibes. Estos ámbitos que puede afectar la disociación habitualmente están integrados. Entonces, el experimentar una disociación es como experimentar algún tipo de separación entre estos procesos. Algunos ejemplos, bastante pocos ejemplos, porque hay muchos tipos de disociación. Mi gato, espera. Algunos tipos o ejemplos más bien de síntomas disociativos o de momentos o cosas que se sienten que llamamos disociación o etiquetamos como disociación. De los más comunes es el sentir que como que tu cerebro se congela un momento y como que no puedo pensar. Eso es un tipo. Otro tipo también es sentir que como que te estás yendo hacia atrás de la realidad, o sea, como que te estás alejando de la realidad o como que no es que veas borroso, más bien sientes que la realidad está borrosa. O sientes, esto no es real, esta es mi mano, yo me estoy moviendo. Eso puede ser algún tipo de disociación. Otros tipos que yo encontré y no sabía por completo que eran disociación es, por ejemplo, no sentir nada. Ya ves que hay momentos en los que dices no sé qué estoy sintiendo. Eso puede ser disociación. De hecho, la disociación en sí no es patológica. Todos como humanos en algún punto de nuestra vida disociamos de manera natural. El problema es cuando lo utilizamos mucho por situaciones casi incontrolables, que el cerebro se acostumbra a usarlo mucho y te empieza a perjudicar en cosas importantes de tu vida. Por ejemplo, otro ejemplo es el tener pensamientos, sentimientos o comportamientos que no se viven como propios o que se experimentan como si fueran controlados por alguien más. Esto me pasa igual a mí un montón, que a mí me pasaba antes lo de los pensamientos, que me llegaba un pensamiento y yo sentía que no era mío. Yo decía, yo no pienso así. ¿Qué es esto? Hasta sentía que alguien lo estaba diciendo, pero pues disociación usual. También me pasa mucho que me dicen, tú me dijiste esto o tú hiciste esto y yo digo,
Uy, pero yo no soy así, yo no haría algo así, no lo identifico como mío, no siento que fui yo, pero sí sé que fui yo, porque, no sé, lo sé, solo no siento como que lo sea. También, otro tipo de disociación, de hecho, es algo similar al flashback emocional, que es el sentir emociones que no tienen sentido con lo que está ocurriendo. Como que ahorita, en este instante, me sintiera mega hiper enojadísima con alguien que no está aquí. Ajá, sentimientos que no tienen sentido, o emociones, o sensaciones físicas que no tienen sentido. Según los autores que pondré por aquí, clasifican de hecho los síntomas disociativos en 5 grupos. No me encanta la clasificación, pero yo más bien quiero hablar de estos síntomas disociativos tan comunes e importantes de comprender. Entonces no lo voy a mencionar como una clasificación, sino como 5 síntomas disociativos súper importantes, pero voy a tomar la definición y explicación de estos autores que sí lo clasifican. Bien, la amnesia disociativa es el primer síntoma disociativo importante del que vamos a hablar. Antes de explicar más a fondo qué es la amnesia disociativa, debemos saber que cuando algo se disocia, no desaparece, no se elimina, y tampoco es algo consciente que tú bloquees exactamente, tampoco es así. Es algo que como que se esconde por ahí. No lo puedes ver, no lo puedes ver, está escondido por ahí. Pero, bueno, tampoco tienes un acceso nada fácil a él, pero de que se puede acceder en algún punto puede ser. Entonces no ha desaparecido. Entonces la amnesia disociativa es justo eso, es, es la imposibilidad de recordar información personal importante sin que se pueda atribuir a un olvido ordinario. Ya ves como todos usualmente olvidamos lo que desayunamos hoy, o que, híjole, ¿cómo? ¿Qué cené ayer? O a veces simplemente dices, ¿qué hice el lunes? Y no te acuerdas. Eso podría ser olvido normal. Ya estamos hablando de cosas que no deberías olvidar. Y de hecho hay una línea muy delgada entre cosas que no deberías olvidar y olvidos normales. Entonces no vamos a entrar en tanto detalle. Pero por supuesto que afecta esta amnesia a eventos importantes en tu vida. Eso es algo que sí no debería pasar. Eventos muy importantes que no deberías olvidar. También existen microamnesias en las que, por ejemplo, a mí me ocurre que sé que platiqué con alguien, pero no recuerdo absolutísimamente nada de lo que hablamos. Nada. O sea, y no recuerdo tampoco yo cómo estaba mi estado mental en ese momento. Sé qué pasó, pero no tengo como el recuerdo tan marcado ahí. También dentro de la amnesia disociativa entran las fugas disociativas o microfugas. Una fuga disociativa es eso, una fuga, pero digamos que por accidente. Lo que pasa es que la persona se va a alguna parte y estando en esa parte olvida todo lo que pasó antes, o más bien ese recuerdo, esa memoria se disocia, y es como si la persona siente que acaba de despertar y está en ese lugar y no sabe cómo llegó ahí. Eso es una fuga disociativa. Y usualmente cuando te dan un ejemplo de fuga disociativa es que hiciste una maleta y te fuiste a China y apareciste en China 2 semanas después y no sabes ni qué pasó en eso. Eso es así como una fuga disociativa muy grande. Pero hay microfugas en las que apareces en otra colonia o en casa de una amiga, o sentada en la acera de la calle a una cuadra de tu casa, pero dices, ¿qué hago aquí? Esos son fugas disociativas. Luego vamos con otros 2 síntomas disociativos súper importantes que son la despersonalización y la desrealización. En fácil, la despersonalización es sentirte desconectado de tu cuerpo físicamente. El sentir tal vez que tú no estás moviendo tu cuerpo, el sentir que estás viendo lo que ocurre, pero como que de muy lejos.
el sentir que no es tuyo lo que estás viendo en el cuerpo, que no eres tú. De hecho, ahorita me estoy despersonalizando un poco al decir esto. Este, Algunas personas se ven en tercera persona, pueden verse, moverse y todo. Y la desrealización es una desconexión con la realidad. Es decir, que tú sientes que no es real lo que está ocurriendo, que es un sueño. También está el déjà vu, como el déjà vu, pero el déjà vu es que pasas por una situación que es habitual en tu vida, pero tú sientes que no debería estar pasando esa situación, o que no perteneces a ahí, o que no es real, o que esa no debería ser tu vida, o que no debería, más bien, esta no es mi vida. Se me hace que esta no es mi vida, estoy en una realidad alterna. Así se siente. Ahora, las personas que se despersonalizan o se desrealizan, usualmente, si no es que siempre, saben que que no es real lo que está ocurriendo. Saben, por ejemplo, si sienten que no es real lo que está pasando, saben que sí es real, solo no entienden por qué se siente tan raro. Por ejemplo, las personas que mueven su cuerpo y se despersonalizan y sienten que no son ellos moviendo el cuerpo, sí saben que son ellos moviendo el cuerpo, solo es raro porque no se siente así. Esa es una característica muy específica de la despersonalización y desrealización, en el que sí se es consciente de lo que está ocurriendo. Los otros últimos dos síntomas disociativos importantes son la confusión de identidad y la alteración de identidad. La confusión de la identidad es estar en una sensación subjetiva, personal, de incertidumbre, de que no sabes quién eres, no sabes qué quieres hacer, no sabes qué te gustan, no sabes qué decisión tomar porque no sabes qué es lo bueno para tu vida. Tienes conflictos sobre quién tú crees que eres, o dos creencias muy conflictivas de quién crees que eres. También entra en conflicto tu rol que tienes en la sociedad, o qué rol crees que tienes, o si tú sientes que no tienes rol alguno. Y la alteración de la identidad tiene que ver con la sensación de ser marcadamente diferente respecto de otra parte de sí mismo. Es el sentir que en tu identidad, que tú dices, esta es mi identidad, ahí mismo sientes que hay contradicciones, o que hay distintos estados del yo, es decir, un síntoma disociativo llamado alteración de identidad. En esa clasificación más bien entra el trastorno de identidad disociativo, en el que hay distintas identidades en un mismo cuerpo, en una misma persona. Entonces, recordando que la identidad es quién soy y quién yo digo que soy, en el síntoma de la alteración de identidad se se tiene alterado quién soy y quién yo digo que soy. Existen alteraciones dentro de esas autodefiniciones, por decir una palabra, porque no sé si autodefiniciones existe. Bien, capítulo 4. Yo creo que sí voy a grabar todo este video sin cortes. Capítulo 4. Estoy enfermo, trastornado, tengo un síndrome, una condición o un padecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas palabras? Que yo me lo pregunté también hasta que investigué, ahora sí ya sé, y sí es muy importante saberlo. Pero antes de explicar esas, es importante entender bien y tener bien clarito qué es un síntoma. Un síntoma es algo que puede ser señal de alerta de que un paciente puede tener su salud comprometida de algún modo. También puede ser una falsa alarma. Por ejemplo, cuando estornudas, estornudar es un síntoma, pero a veces estornudas porque viste mucho al sol.
y a veces estornudas porque te va a dar gripa. Entonces, entendiendo eso, un síndrome son varios síntomas que se dan juntos, que se han estudiado previamente y que se sabe que se dan juntos, entonces ya es identificado como un cuadro clínico vinculado a algunos problemas de salud. Entonces, en el síndrome hay varios síntomas que pueden ir variando con el tiempo y por lo tanto pueden llegar a desaparecer, pero que es bastante claro o se ha hecho claro con los estudios de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica y el síndrome de piernas inquietas. Se tiene un conjunto de síntomas ahí que se sabe que si tienes todos estos síntomas tienes este síndrome. Pero no se sabe tal vez la causa o tal vez hay un tratamiento muy específico o sea algo necesariamente crónico. Ahora, una enfermedad también es una entidad clínica, un conjunto de síntomas y por supuesto tiene que ver con problemas de salud al igual que con el síndrome, pero una enfermedad, además de tener una forma típica de manifestarse, también debe presentar cambios reconocibles en el cuerpo o debe tener alguna causa biológica conocida. Esta es la diferencia. Un síndrome no necesariamente tiene una causa biológica conocida o un cambio a nivel cuerpo, a nivel celular, sino que es más bien el conjunto de los síntomas. Por ejemplo, la fatiga crónica se desarrolla en las personas por muchas causas y a veces se desarrolla sin una causa clara. Y lo mismo ocurre con el síndrome de piernas inquietas. Se desarrolla por muchas causas, pero a veces se desarrolla y no se tiene una causa clara en lo absoluto. En cambio, una enfermedad necesita una causa biológica clara o algún cambio a nivel cuerpo, a nivel celular, para que se considere enfermedad. Por supuesto, debe haber problemas en la salud y varios síntomas, como con un síndrome. Algunos ejemplos de esto es pues cuando te enfermas de un virus, una bacteria, cuando tienes algún cambio en tus cromosomas, por ejemplo, las personas con síndrome de Down, no estoy segura si tienen uno más o uno menos, pero es un cambio biológico. El cambio es en el número de cromosomas. Esa es una enfermedad. También cuando te dan alguna enfermedad por parásitos, sabes que hay una causa biológica que lo está causando, valga la redundancia. Bien, un trastorno mayormente se utiliza para hablar del estado de la salud mental, sin embargo sí se utiliza un poquito en otras áreas de salud. Pero bueno, en términos genéricos y según los autores que pondré por aquí, a un trastorno se le puede entender como una alteración en el estado de salud normal, debido o no a una enfermedad. También se entiende como un cambio desadaptativo y problemático que afecta a los procesos mentales, ya entrando más en terrenos de salud mental. Entonces el trastorno muchas veces se utiliza como una manera de usar la palabra enfermedad, pero no usan tal cual la palabra enfermedad porque no es tan claro cuáles son las causas. Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático complejo, si bien se sabe los factores principales que lo causan, no se podría decir exactamente cuál es la causa, porque la causa muchas veces es individual. Más bien como si un evento o situación es causante del trastorno depende de la individualidad de la persona. Entonces, un trastorno es un poco más difícil de explicar exactamente qué lo está causando, pero sí se tiene una claridad de factores importantes que lo están generando y también de una sintomatología, problemas en la salud y conductas desadaptativas o no adaptativas que están problematizando o causando problemas en la vida. Ahora rápidamente, ya que nos quedó muy clarito que un síndrome es un conjunto de síntomas y ya,
una enfermedad es un conjunto de síntomas con una causa biológica muy clara. Un trastorno es un conjunto de síntomas con una causa no tan clara, pero algo clara. Bueno, se tiene bastante claro los factores importantes, pero tal vez no exactamente la causa. Y ahora, ¿qué es una condición y qué es un padecimiento? Una condición es un conjunto de características que definen a un grupo de personas. Estas características no tienen que ser síntomas, pero también pueden serlo. Entonces, una condición es simplemente que calzas en estas características. Características que pueden o no ser síntomas. Y un padecimiento es el hecho de sufrir física o emocionalmente. Entonces, un padecimiento es eso, estar sufriendo. Bueno, hemos terminado. Estoy muy contenta porque sí pude grabar todo el video en un solo día. La verdad es que sí estoy un poco cansada. Bueno, hoy es bueno, no, llevo 2 días sin ser absolutamente nada productiva porque no más el cuerpo no quiere y estoy bastante cansada. Pero hoy tenía muchas ganas de grabar el video. Tal vez no motivación, porque TDAH, pero sí tenían las ganas, entonces estoy contenta de que sí logré hacerlo. Espero que no haya estado revuelto. Como siempre, yo siempre siento que está revuelto. Pero bueno, por favor, si les gustó, tienen algún comentario o retroalimentación, pueden dejarlo en los comentarios. También tengo un Instagram en el que soy bastante activa, que se llama igual que el canal, se llama compleja e incómoda TPTC, se llama así. Y pues nada, espero que tengan una hermoso, ¿qué es? No sé qué día soy, martes. Un hermoso inicio de semana, que tengan un hermoso inicio de semana, una tarde muy bonita. Recuerden ser muy empáticos, recuerden trabajar en su paciencia, recuerden que la violencia no lleva a nada bueno y recuerden que son personas muy preciosas, con unos huevotes ovarios gigantescos o lo que tengan gigantescos. Y pues nada, nunca... No duden de sí mismos, no duden de los demás, quiéranse mucho, quieran a los demás y pues que tengan un excelente día.